Esta última conferencia de este día tiene que ver con la estabilidad de las democracias en la polarización y va a estar a cargo de Marcelo Leiras. En la jornada anterior hablábamos y debatíamos, ¿no?, sobre esta cuestión de la democracia y el desarrollo, dos conceptos inseparables, considerando que era importante reflexionar. Lo mismo haremos en esta conferencia magistral que nos dará Marcelo. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame. Realizó su estancia postdoctoral en el programa sobre democracia de la Universidad de Yale y además es profesor a tiempo completo y director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Bienvenido, todo suyo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo la invitación de la Escuela de Gobierno y de Mirta. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá y de compartir este evento con amigas y amigos de muchos años. Lo que voy a exponer es parte de cosas que estoy pensando alrededor del tema del título, del efecto que la polarización puede tener sobre la estabilidad de las democracias, y para contarles por qué estoy pensando sobre esto y cuál es el origen de este interés, me pareció que puede ser ilustrativo empezar con algunas imágenes. Imágenes que, desde mi punto de vista, representan un cambio de época, una diferencia en el ambiente, en el aire de los tiempos, ¿no? En la imagen de la izquierda está Mikhail Gorbachev, que fue, como saben ustedes, el último presidente de la Unión Soviética y también el protagonista del proceso de transparencia y apertura que derivó en la caída de la Unión Soviética primero y en los esfuerzos de democratización de Rusia luego. Y al lado está otro líder ruso, que también ex oficial de la KGB como Gorbachev, pero que tiene respecto del pluralismo, la competencia política y la democracia una significación, una resonancia distinta, ¿no? Y algo semejante uno puede ilustrar contrastando estas dos imágenes. La imagen de la izquierda muestra la ceremonia de entrega del premio Nobel que se les otorgó en 1993, creo, a Shimon Peres, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat por el proceso de paz en Medio Oriente. Daba la sensación en ese momento que era posible encontrar una solución al problema que se había desatado con la constitución del Estado de Israel en 1948 y había recrudecido a partir de 1967. Parecía en 1993 que la coexistencia plural permitía cosas como, por ejemplo, instituir un Estado o una autoridad en Palestina y encontrar una solución de largo plazo para el conflicto. Bueno, la otra imagen es también de un presidente israelí que fue presidente poco después de esa ceremonia, en 1995 por primera vez, y que hoy vuelve a ser presidente en condiciones muy distintas y que tiene, respecto de la convivencia plural, una actitud bastante distinta que la de Rabin, que fue asesinado en 1995, ¿no? Y uno podría tomar algunas imágenes que están un poco más cerca de casa. La de la izquierda es la de tres diplomáticos, tres en realidad políticos latinoamericanos, uno de los cuales es Oscar Arias, entonces presidente de Costa Rica, que propició la formación del Grupo de Contadora, que es un grupo de políticos y diplomáticos latinoamericanos que inauguró una época de diplomacia regional que contribuyó, creo yo, de modo muy significativo a la promoción y la protección de la democracia en la región. Lo primero esa primera iniciativa, la del Grupo de Contadora, favoreció el inicio de los procesos de paz en Centroamérica y fue, como digo, la primera de varias intervenciones de gobiernos de la región que protegieron la democracia, por ejemplo, en Venezuela en 2002, en Bolivia en 2005, en Paraguay a fin de la década del 90 y en algunos otros episodios que ahora no recuerdo exactamente. Todo lo cual contrasta con la constitución del Grupo de Lima, que también tiene la aspiración de intervenir para promover o proteger la democracia y la competencia política en Venezuela, con resultados bastante distintos, y me parece una inspiración
que nuevamente tiene respecto de la convivencia plural y la promoción de la democracia una resonancia muy distinta a la del grupo de Contadora. Entonces, estos contrastes entre imágenes, y uno podría poner muchas más imágenes, ¿no?, para señalar que hay un cambio de época, y la sensación de que existe ese cambio de época es la que motiva mi preocupación, ¿no? Uno puede preguntarse cuándo cambió esa época, y es probable que la mayoría de las respuestas que uno vaya a elaborar incluyan el episodio de 2001, ¿no?, que simbolizó la sensación de que esa época, el periodo fácil, bueno, un maestro de varios de nosotros acá, Guillermo O'Donnell, hablaba del periodo fácil de sustitución de importaciones en Argentina. Bueno, hubo un periodo fácil del liberalismo democrático luego del fin de la Guerra Fría, y ese periodo fácil terminó en 2001, ¿no? Y abrió una época que es bastante más complicada, y en la cual la fe, la confianza en la coexistencia plural se debilitó significativamente, ¿no? Bueno, uno puede preguntarse si eso es una mala cosa, ¿no? Porque es evidente, o me parece nos resultaría fácil aceptar la idea de que es muy difícil promover cambios sociales e institucionales significativos sin preferencias intensas, ¿no?, sin gente que tiene respecto de sus convicciones un apego especialmente fuerte, ¿no? Uno podría decir inclusive más que no es posible promover expansión de derechos y mejoras institucionales, mejoras en la vida en común, diría yo, sin que haya grupos de población con preferencias muy, muy fuertes, dispuestos a movilizarse, a defender esas preferencias con mucha vehemencia, ¿no? Y eso me parece está bien ilustrado por el movimiento de mujeres global, que tiene, como sabemos, un núcleo, un foco en Argentina especialmente potente. Ahora, claro, las preferencias intensas no son solo de un lado, a veces generan contramovimientos, como enseña la teoría de los movimientos sociales, y la existencia de esos contramovimientos genera tensiones en las instituciones, desafía la capacidad que las instituciones tienen para procesar, primero para representar la sustancia de esas preferencias disímiles y la intensidad de esas preferencias disímiles, y arribar finalmente a soluciones que puedan en algún sentido contener a todos esos grupos, ¿no? En el extremo yo creo que las preferencias de estos dos grupos, el grupo pro expansión de los derechos de las mujeres y el grupo pro defensa de la vida en cierta concepción del origen y el significado moral de la vida, estas dos preferencias no sé si admiten una síntesis, no me parece que haya una ley que pueda representarlas simultáneamente. Y desde ese punto de vista, la discusión respecto de la legalidad del aborto no es excepcional, es más bien típica del conflicto democrático siempre, ¿no? Entonces,
también motivos para seguir charlando un rato y considerar una hipótesis alternativa. Esta hipótesis parte de reconocer que existe un recrudecimiento o subrayar que recrudece recientemente una cosa que yo englobaría bajo la etiqueta heterofobia, que es un poquito grandilocuente y que quiere decir simplemente que a uno no le gusta la gente que uno cree que es distinta de uno, ¿no? Y hay manifestaciones de heterofobia de muy diversa naturaleza, una de las cuales es el racismo, otra de las cuales es el clasismo, el sexismo también es una manifestación de heterofobia que puede ser políticamente muy explosiva, muy urticante, y eso es lo que uno podría englobar bajo la etiqueta también amplia polarización, ¿no? La idea de que hay gente que tiene una identificación muy intensa, tiene identificaciones negativas muy intensas también, y por eso se siente lejos de otro, ¿no? La idea de polarización remite a una metáfora espacial, inmediatamente, que después podríamos conversar si es la más adecuada para pensar el asunto, ¿no? Si es una cuestión de espacio realmente. Quizás no es una cuestión de espacio, pero ciertamente parece ser una cuestión de intensidad, y de intensidad de pasiones negativas, digamos así, que generan condiciones. Ahora, las pasiones negativas per se, creo yo, no son todo el problema. El problema es que estas pasiones negativas pueden modificar el entorno en el cual candidatas y candidatos con aspiraciones desarrollan estrategias electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aparición de estas identificaciones fuertes puede llevar a realineamientos partidarios, a que caiga muy abruptamente el apoyo electoral a algún partido o crezca muy abruptamente el apoyo electoral a otros partidos, o puede generar también la posibilidad de capturas partidarias, esto es que una organización que conserva su caudal electoral, por ejemplo el Partido Republicano, pasa a ser controlado por una figura relativamente exótica dentro del Partido Republicano como es Donald Trump, o puede no haber cambio ni en el comportamiento electoral ni en el control de las organizaciones partidarias, pero sí una cosa que de todos modos es bastante complicada desde el punto de vista político, que es la parálisis institucional. Esto es la imposibilidad de llevar adelante intercambios en las legislaturas. Bueno, no solo en las legislaturas, pero fundamentalmente en las legislaturas, ¿no? Para ilustrar eso, uno podría pensar en lo que ocurre en el Congreso argentino desde 2009. El Congreso argentino entre 1983 y 2009 fue un congreso donde hubo bastante intercambio entre los partidos políticos. Si bien en la mayoría de los casos estuvo controlado por una mayoría o por una primera minoría que controlaba la agenda legislativa, existió la posibilidad de que la oposición presentara y aprobara proyectos, y también la posibilidad de que los proyectos se generaran dentro del Congreso mismo y la agenda no estuviera completamente controlada por el Ejecutivo. Esa dinámica de cooperación interpartidaria se diluyó, creo yo, a partir del 2009, con la constitución del llamado Grupo A, que varias y varios de ustedes deben recordar, lo cual implicó pudrir todo, para decirlo rápidamente, y debilitó entonces ese entorno de intercambio que permitió el funcionamiento del Congreso. Resultado de eso, entre otras cosas, es que la productividad del Congreso en los últimos años es de las más bajas en el ciclo posterior al 83 por amplia diferencia. En 2017 el Congreso argentino aprobó 18 leyes o 19 leyes, que es muy poco. Y como decía hoy la diputada Camaño, la gente se enoja porque estamos acá sin hacer un carajo, ¿no? Lo cual es bastante razonable. Bueno, eso tiene que ver con la parálisis institucional y está inspirado, está favorecido. Una condición de posibilidad de esa parálisis institucional es la existencia de preferencias muy distantes entre los electorados a los que representan distintos líderes partidarios. Ahora, bueno, ¿por qué eso podría terminar en una quiebra del sistema? La combinación de esas dos cosas, preferencias intensas y distantes entre grupos del electorado y dinámica de cooperación debilitada entre las élites políticas, puede favorecer los fenómenos que llevan a la erosión de la democracia. Por ejemplo, la restricción de la competencia electoral, y la restricción de la competencia electoral puede venir por múltiples vías, ¿no? Puede venir por cambios de la regla electoral muy
surrepticios, digamos así, imprevisibles e imprevistos, por un uso desleal de las reglas electorales, por un uso desleal de los medios de comunicación, de los recursos financieros, por un uso desleal e imprevisible de la persecución judicial como herramienta de competencia electoral. Hay múltiples vías a través de las cuales la expectativa de recambio centrada en las elecciones puede debilitarse significativamente. Y cuando las élites políticas dejan de descansar en la idea de que se llega a los cargos solamente a través de elecciones, la democracia se vuelve complicada, ¿no? Entonces ahí yo creo que la causa de erosión democrática más cercana es la decisión que élites políticas toman, pero esas decisiones de élites políticas son posibles en un contexto social. Entonces por eso es relevante la polarización, porque es una condición de posibilidad para un cambio en las estrategias de las élites políticas, para un debilitamiento de la coexistencia entre las élites políticas, podríamos decir, que puede llevar a la erosión del sistema. Bueno, si eso fuera cierto, entonces uno quisiera saber cuál es el origen de la polarización, ¿no? ¿Bajo qué condiciones es posible o ha sido posible que se desarrollen estas preferencias intensas y distantes, esta heterofobia fuerte que uno observa en muchos lugares hoy? Respecto de eso, los estudios de ciencia política y de sociología política, que son los que yo consulto habitualmente, proponen algunas ideas, ¿no? La primera de ellas señala la relevancia de algún trauma socioeconómico, digamos así, ¿no? Algún shock socioeconómico que lleva a una transformación en la experiencia socioeconómica y en las expectativas socioeconómicas, ¿no? Percepciones de que aumenta el riesgo, porque, por ejemplo, el crecimiento económico es bajo y entonces el crecimiento de los ingresos es bajo, o porque aunque haya crecimiento, los beneficios de ese crecimiento se distribuyen de modo muy desigual en la población y entonces se debilita la expectativa de progreso socioeconómico, porque se deteriora la calidad de los empleos disponibles y a veces eso da lugar a que surja una brecha entre las competencias de las personas, la productividad de las personas y la productividad de los puestos a los que las personas acceden, y entonces cuán satisfactorio es el laburo que uno tiene, y todo eso en un contexto de movilidad demográfica que incluye fenómenos como por ejemplo la inmigración, que puede dar lugar a una simbolización de la inquietud, digamos así, ¿no? O encontrar rápidamente chivos expiatorios para un cambio en el entorno que no entendemos muy bien, ¿no? Estas son condiciones que los estudios reconocen, en general son caldo de cultivo para, como digo, heterofobia, ¿no? Animadversión fuerte respecto a la gente que creemos que es distinta de nosotros. También eso puede coincidir con fuentes de conflicto más tradicionales, conflictos distributivos entre clases sociales o entre sectores socioeconómicos, ¿no? Que a veces pueden ser también conflictos entre regiones, entre gente que vive no solo en distintas provincias, como en el caso argentino, sino también en distintos como complejos socioeconómicos, digamos, en distintas economías, sería la expresión, ¿no? La experiencia del conflicto distributivo puede dar lugar a resentimiento, a percepción de que uno está financiando a otro o que los beneficios se están distribuyendo de un modo muy injusto, la percepción de que hay otro que la tiene mejor que uno y que uno sistemáticamente es el que paga, el que contribuye, la sensación de que uno es contribuyente neto, digamos así, al esfuerzo social, y entonces eso puede uno predisponerlo muy mal respecto del resto de los grupos sociales. Y además creo, independientemente de eso, otra fuente de polarización puede ser lo que ahí en la Firmina llamo segmentación y segregación, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero simplemente al hecho de que uno tiende a vivir cerca de gente parecida a uno, no solo en el barrio de residencia, sino también a transitar circuitos con gente parecida a uno, ¿no?
Bueno, esto no es un fenómeno nuevo, creo que las sociedades tienden a la homofilia, ¿no? Uno tiende a estar cerca de gente parecida a uno. Lo que sí creo que ocurre recientemente es que los mecanismos de desegregación que existían, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, por ejemplo, las escuelas públicas, por ejemplo, en fin, diversos espacios de socialización y diversas políticas de desegregación son cada vez más débiles. Es cada vez más difícil superar la tendencia tribal que tenemos, ¿no? A estar cerca de gente que es parecida a nosotros solamente, ¿no? ¿Y por qué eso es un problema? Y bueno, yo creo que eso es un problema desde el punto de vista de la polarización porque reduce la capacidad de nuestra imaginación, reduce la posibilidad de imaginarse cómo vive otro, de entender qué le pasa a otro, y alimenta entonces la imaginación en un mal sentido, ¿no? Alimenta fantasmas respecto de lo que creemos que los otros son, ¿no? Lo cual creo que también alimenta la polarización. La representación estereotípica de todo esto es la interacción en las redes sociales, ¿no? Que como tiene este problema de identificación es muy fácil ser picante en Twitter. Lo sé porque yo lo soy en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que no está bien, creo. Pero bueno, eso es solo una manifestación de un problema que me parece un poquito más extenso y todo lo cual puede contribuir a la polarización. Y además creo, y esto es muy importante, y creo que es especialmente importante para entender la relación entre polarización y democracia, hay acá un nexo fundamental que es el uso de estos elementos sociales, digamos así, de este material social, de estas condiciones sociales que hacen las élites políticas en contextos de competencia electoral, ¿no? Es muy tentador en contexto de competencia electoral recurrir al argumento que moviliza más fuerte y más rápido. Hay como, diría yo, son los que más llaman la atención de la opinión liberal de derecha en América Latina, que son Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿no? No solo llaman la atención de la derecha, sino creo llaman la atención de todos nosotros, creo por buenos motivos, y el motivo es el siguiente. Hubo desde el inicio de la tercera ola hasta principios de la década de 2000 en América Latina recambios de gobierno, pero no hubo recambios de política. La democracia se fue estabilizando con élites políticas que fueron muy homogéneas en sus preferencias y muy homogéneas en su comportamiento. Lo que ocurrió a principios de los 2000, desde fines de los 90 en realidad, es que hubo gobiernos que se plantearon desde el discurso y desde el comportamiento desafíos, si no a la distribución del ingreso vigente o al orden socioeconómico vigente, ciertamente a los modos de justificar la política económica, a las formas de enunciar los objetivos de política, tanto que llevaron a que haya alarma en muchos observadores. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, eso es relevante porque es interesante que la democracia es interesante no solo porque protege las libertades y permite cambiar gobiernos pacíficamente, que no está mal, sino porque permite que haya como cierta coincidencia entre las políticas que llevan adelante los gobiernos y las preferencias de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Si hay recambio de gobierno pero no hay recambio de política, la democracia es como pobre, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hubo recambio de política fuerte. Y el recambio de política fuerte en algunos países ha implicado un recrudecimiento del conflicto socioeconómico y político y un deterioro, para mi gusto y desde mi punto de vista radical. Esta es una caída de la democracia en Venezuela, diría también una caída de la democracia en Nicaragua. La relación, digamos así, del gobierno nicaragüense con su población es violenta. Es riesgoso hacer política en Nicaragua, y cuando es físicamente riesgoso hacer política, la democracia sufre. Sin embargo, en Bolivia y en Ecuador tenemos dos casos que son bien distintos, ¿no? Con el mismo desafío socioeconómico. Probablemente el desafío socioeconómico más radical de los 4 casos de la región ha sido el boliviano, y en Bolivia la democracia, bueno, hay que ver qué quiere hacer Evo, ¿no?
cuando toque el próximo recambio, pero no parece sufrir significativamente hasta el momento. En Ecuador hubo un recambio sin que eso entrañe mayor padecimiento institucional, aunque sí un enfrentamiento fuerte entre Correa y su sucesor, ¿no? Con esto quiero decir que lo que ocurra con las reglas del juego y lo que ocurra con el régimen depende crucialmente de cómo las élites sociopolíticas, en particular las élites partidarias, procesen el conflicto social, representen el conflicto social y muy especialmente cómo eso se manifiesta respecto de la competencia electoral, ¿no? El mantenimiento de la apertura de la competencia electoral. Para que haya democracia, la probabilidad de ganar tiene que estar distribuida de un modo más o menos parejo, y eso es lo que está en juego en América Latina. Entonces, lo que uno quisiera entender es cuándo el conflicto socioeconómico y la polarización conspira contra la apertura de la competencia política. Para eso, bueno, acá tengo algunos datos socioeconómicos de los cuales lo que vale la pena destacar es esto, ¿no? Puede haber caída de la democracia y deterioro democrático con desempeño económico bastante mejor que el de la región, como es el nicaragüense en los últimos años, ¿no? Entonces no es necesario ni indispensable que haya padecimiento socioeconómico, percepción de riesgo socioeconómico, para que haya un deterioro en la interacción entre las élites políticas, ¿no? Creo que eso es parte de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Bien, ahora, a la luz de este brevísimo repaso sobre algo de la experiencia latinoamericana, ¿qué podemos decir sobre la versión o el diagnóstico, digamos así, del efecto de la polarización sobre la estabilidad democrática que proponen los estudios? Bueno, en primer lugar creo que si algo muestra la experiencia latinoamericana es que el padecimiento socioeconómico de ningún modo tiene una traducción inmediata en tensión sociopolítica, ¿no? América Latina atravesó el periodo crucial de consolidación de sus instituciones democráticas coincidiendo con el peor desempeño económico de la región en la década del 80 y década del 90, ¿no? Entonces, que haya percepción de riesgo, que haya padecimiento, inclusive que haya no solo no incrementos del ingreso, sino reducciones significativas de los ingresos promedio, no necesariamente se traduce en tensión sociopolítica. Lo que sí me parece que ha ocurrido en América Latina y coincide con el desarrollo de la polarización social en varios países de la región es el conflicto distributivo o la percepción de conflicto distributivo, que es lo mismo, ¿no? Y que esto es muy interesante y habría que verificarlo empíricamente. Yo la verdad que no lo sé. No sé si necesariamente tiene que ver con deterioros reales de los ingresos de un sector atribuidos a un incremento de los ingresos de otro sector, ¿no? No sé, por ejemplo, si la clase media brasileña está enojada con los pobres brasileños porque efectivamente siente que los está financiando, ha percibido una reducción de sus ingresos, o porque le molesta perder las elecciones todo el tiempo contra el partido al que votan los pobres, ¿no? Hay fenómenos, me parece, de reconocimiento y que tienen que ver con los partidos que ganan las elecciones, que sospecho yo tienen bastante más peso que la reducción neta de ingresos que pueden tener los sectores. En otras palabras, creo que el fenómeno es bastante más simbólico e ideológico que económico, pero esto es una sospecha, habría que verificarlo. Lo que alimenta esta sospecha es que uno de los gobiernos de las democracias más fuertes desde muchos puntos de vista de la región, que era la brasileña, y que más padeció esta resistencia de las clases medias y altas a sus figuras y a su permanencia en los cargos, el gobierno del PT, es también el que adoptó de las políticas más ortodoxas o prudentes, diría otra gente, en la región, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, las transferencias de Bolsa Familia representan en términos reales mucho menos que las transferencias de los planes en Argentina, y sin embargo la resistencia de las clases medias y altas
a las presidencias del PT han sido muy, muy intensas, ¿no? Entonces me parece que el fenómeno es bastante más subjetivo que objetivo, digamos así, ¿no? Y me parece es importante considerar dos cosas para entender qué ocurre con la estabilidad democrática en la región en un contexto de polarización. Uno, entender los fenómenos de segregación y de segmentación, lo cual implica en prestar atención a los patrones de urbanización, a los cambios que han tenido las ciudades y las formas de habitar y las formas de usar el espacio, no solo desde el punto de vista de la vivienda y del hábitat, sino desde el punto de vista de la circulación también, y luego a la crisis de los mecanismos de desegregación, ¿no? De los mecanismos de integración. Yo creo que ahí hay bastantes claves, que en particular a las que la ciencia política es relativamente insensible, son mucho más naturales para los análisis sociológicos del asunto, pero que es importante articular para entender la relación entre polarización y estabilidad democrática. Y luego también me parece muy importante considerar cuáles son los límites a la viabilidad electoral de las derechas en América Latina. Hay muy buen trabajo, en particular de politólogos y politólogas residentes en Chile, que explican cómo hacen los partidos de derecha para ganar elecciones sistemáticamente. El argumento básico es que los partidos de derecha consiguen segmentar su oferta y su táctica electoral. Trabajan con bases electorales con preferencias muy disímiles, a las que les ofrecen cosas distintas con tácticas muy, muy distintas, ¿no? Y eso ocurre no solo en Chile, es coincidente con estudios que dicen más o menos lo mismo respecto de la India, en general respecto de todos los lugares donde partidos de derecha ganan elecciones sistemáticamente. Bueno, no les sale muy bien eso a las derechas en América Latina, ¿no? La reproducción electoral de las derechas parece enfrentar límites que yo no llamaría objetivos, pero sí, digamos, dificultades tácticas, ¿no? Obstáculos sociales y simbólicos también y discursivos que a los partidos de derecha les cuesta sortear y que los pone, una vez que se chocan una y otra vez contra esa pared, bastante reacios a seguir jugando el juego. Y me parece que el ejemplo del PSDB en Brasil es extraordinario desde ese punto de vista, ¿no? Un partido con experiencia de gobierno, bueno, no necesariamente exitosa, yo creo que fueron buenas las presidencias de Fernando Henrique, pero mucha gente en Brasil cree que no, la mayoría de la gente en Brasil cree que no. Pero, en fin, un partido con muchos líderes muy importantes y con alguna memoria en la que apoyarse, al PT no le ganaba ni de casualidad, y cuando ganó de nuevo Dilma se cansaron, creo, y eso explica, por lo menos en parte para mí, la crisis que enfrenta la democracia hoy en Brasil, y lo mismo podría decirse respecto de otros partidos, bueno, llénese el espacio en blanco con el nombre que corresponda, ¿no? Okay. Insisto, estas son cosas que me parece contribuirían a elaborar una explicación más completa del asunto en nuestra región. No las tengo elaboradas. Ahora, para contribuir con esa tarea también, me parece que sería importante hacer un inventario de los estudios más detallados sobre la polarización como fenómeno, que son los estudios sobre la polarización en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, creo yo, desde 1968, hay un proceso creciente de polarización electoral. Esto quiere decir que los votantes demócratas y los votantes republicanos se vuelven más parecidos entre sí y más distintos de los votantes de las personas a las que se les propone repartir una torta con gente del partido distinto al de uno, con gente independiente, con gente del propio partido. Y luego otro juego parecido, que es un juego de confianza. ¿Cuánto confías en tipos que son de tu partido, independientes o de otro partido? Y hay un cuarto grupo, que es un grupo de control, que no tiene ningún tratamiento especial, no se le da información sobre la gente con la que están compartiendo o a la que tienen que confiar. Lo que muestran los dos experimentos es que el efecto negativo de los otros es mucho más fuerte que el efecto positivo de los propios.
Por supuesto, todo el mundo tiende a compartir más y a confiar más en los propios, pero tiende a confiar mucho menos y a compartir mucho menos con los otros, lo cual sugiere, como dice el título de la diapositiva, que el odio vence al amor, que desde el punto de vista de la constitución de estas identidades, la manifestación de opiniones negativas tiene como una potencia bastante más significativa que cualquier manifestación de identidad, que cualquier filia, ¿no? Ahora, uno puede pensar que esto es una cosa como social, digamos así, o uno podría decir también natural, en el sentido que la gente vive así y los partidos reflejan cómo vive la gente, ¿no? La gente por algún motivo, por ejemplo, por alguno de los procesos que describí yo, tiende a desconfiar mucho de los otros, no se cruza mucho con los otros, no sabe bien quiénes son, se los imagina mal, además no la pasa muy bien, entonces bueno, está como mal predispuesta, tiene mala onda, diría uno, y los partidos lo que hacen es simplemente responder a eso. Bueno, yo sospecho que no. Estos son datos de un estudio de Noam Lupu, que es un gran politólogo joven y que además conoce bastante Argentina. Noam, en este paper, muestra cómo la probabilidad de que alguien se manifieste cercano a un partido político depende de la señal que el partido político da, ¿no? Nuevamente, este es un experimento que Noam hace con encuestas. A alguna gente le dice solamente el nombre del partido, a otra gente le lee la plataforma, a otra gente le cuenta la historia de alianzas que tiene el partido, que a veces van con uno, a veces van con otro, y a otra gente le cuenta las alianzas y le lee la plataforma. Entonces, los que reciben solo el nombre reciben muy poca información, los que reciben información sobre la plataforma reciben como una señal muy nítida, tipo el partido quiere esto. Los que reciben información sobre la historia electoral es, bueno, estos tipos un día hacen una cosa, otro día hacen otra, es como una señal ruidosa. Y los que reciben tanto la señal nítida como la señal ruidosa se comportan muy parecidos al promedio, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que ocurre acá es que tanto la probabilidad de declararse identificado con un partido como la intensidad que tiene esa identificación dependen de la nitidez de la señal partidaria. Esto es, la identificación partidaria, no solo creo yo, puede ser efímera, por eso estas identidades creo yo son partidarias en un sentido fuerte, ¿no? En varios sentidos. Son partidarias porque están motivadas por los partidos, son partidarias porque se generan en el contexto de la competencia electoral, y son partidarias también porque se generan en el contexto competitivo de la competencia electoral, ¿no? Es bastante parecido a ser hincha de un club, ¿no? Que como sabemos no solo implica ponerse muy contento cuando gana el club propio, sino también a veces más contento cuando pierde el adversario, ¿no? Entonces me parece que son estos fenómenos de polarización que nos interesan, siendo intensos, son políticamente motivados, pueden ser efímeros, lo cual no implica que sean menos preocupantes, ¿no? Son muy, muy intensos. Esto no es para decir, bueno, son cosas superficiales, epidérmicas, la gente un día piensa una cosa, otro día otra, sino al contrario, para subrayar el hecho de que hay como una responsabilidad de las élites partidarias en la combustión de todo esto, ¿no? Esto es, en el proponer identificaciones que refuercen el tribalismo, ¿no? Que se apoyen en él y, apoyándose en él, lo radicalicen. Entonces me parece que tener una teoría de la radicalización, en el sentido que lo he dicho, reclamaría, bueno, entender bajo qué condiciones las élites políticas desarrollarían los incentivos, la motivación, las ganas y la irresponsabilidad de acudir a estas tácticas, y después habría que entender cuál es el efecto retórico, ¿no? Cómo la adopción de esas estrategias se apoya en identidades tribales, las refuerza, las intensifica y las vuelve políticamente más urticantes, ¿no? Bueno, como les decía al principio, estas no son exposiciones de conclusiones, es más bien una exposición de cómo voy pensando el tema y en qué sentido me parece que sería productivo
ir orientando nuestro trabajo, ¿no? Y me parece sí importante subrayar la motivación inicial. Esto me interesa porque me importa sustantivamente. Creo que todos nosotros tenemos motivos para mirar con mucha atención cómo evolucionan nuestros sistemas políticos y para tratar con mucho cuidado la herencia democrática que hemos recibido y que me parece en estos días está en riesgo. Bueno, les agradezco mucho la invitación y la presencia. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nada más para ahondar un poquito en lo que acabas de exponer, quisiera saber cuáles son esos motivos que generaron en vos este interés justamente de indagar sobre el estado presente de nuestra democracia, ya que si bien también aseveraste de que no por lo que suceda va a caer el sistema, pero sí hay motivos para preocuparse, en línea también con el trabajo reciente que mencionaste de Adam Przeworski. Entonces quisiera saber si se puede, ¿no? Porque está en una etapa de investigación, como bien decías, cuáles son esos motivos, aunque sea uno, como para saberlo. Gracias. Bueno, son dos motivos. ¿Tomo varias? Dale, sí. Bueno, gracias, me gustó. Sabés que en la presentación hay, sabés perfectamente que planteaste líneas causales que van y vienen, ¿no? Déjame ponerme, vamos a hacerlo un poco, déjame ponerme como politólogo tradicional sospechoso de la cultura. Yo, sabés que la valoro. El tema de las identidades, ¿cuánto tiene de causa, cuánto tiene de efecto, cuánto tiene esta discusión, ¿no? Las causas están en la cultura, lo que está pasando culturalmente está en otras causas. Entonces la pregunta que te haría es, en un momento repetiste 2 o 3 veces, sospecho que las causas no están en el objetivo, sino en el plano de la subjetividad. Y creo que es una sospecha interesante. Pero no vi referencias a una parte del debate que está planteando Przeworski, que tiene que ver con los cambios que se dan. Tampoco quiero hacer un planteo holista estructuralista donde no hay cultura y tampoco hay microfundamentos. Pero él marca 2 cosas que a mí me parecen muy importantes sobre variaciones, cambios radicales en el capitalismo. Él dice, desde los 90 se ha dado un divorcio entre los aumentos de productividad y los aumentos salariales. Eso es revolucionario en el capitalismo, porque esa es la fuente de el capital financiero apareciendo como hegemónico y al mismo tiempo una mayor desigualdad. Y desde, si no me equivoco, principios del siglo XIX es la primera vez que el capitalismo le ofrece a los trabajadores que sus hijos van a estar peor. Son 2 hitos que ponen la piel de gallina. Esto no quiere decir que necesariamente en todos los países capitalistas se tiene que multiplicar la lucha de clases, porque cada sociedad puede procesar esta promesa de empeoramiento del bienestar distinto. Una sociedad lo va a procesar diciendo es la otra tribu, otra sociedad lo va a procesar diciendo son los que hablan otro idioma, otra sociedad los inmigrantes, otra sociedad será los trabajadores y las pensiones y estos jubilados que cobran demasiado. ¿Quién se cree que son? Cada sociedad va a procesar eso distinto, pero la pregunta es, ¿dónde quedan paradas, variables? ¿Cómo? Parece que hay una ruptura en la dinámica capitalista mundial que pone no solamente el tema del desarrollo en jaque, nos rompe con una serie de promesas, sino que necesariamente también pone en juego la posibilidad de integración democrática. El mismo Przeworski reconoce que
que el planteo que él hacía sobre alianza de clases para explicar la reproducción de la estabilidad democrática está perdiendo base material en este nuevo capitalismo. Entonces, por eso se manifiesta, yo diría, tan desesperanzado con respecto a la democracia, más allá del respeto que muestra. Está clara la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan esas variables más macro, más duras, más materiales? Yo dos preguntas. Una, como socióloga, la idea de sociedad me resulta un problema. Creo que los politólogos hicieron un gran aporte problematizando cuál es la geometría de la democracia, ¿no? Subrayando, por ejemplo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, que puede haber democracias nacionales y dictaduras, o en todo caso regímenes cerrados a nivel subnacional. Me pregunto si no pasa lo mismo con la grieta. Me parece que hay algo de la segregación social, hay algo de la grieta que es un fenómeno de ciudades medianas grandes y que se da menos en otros espacios. En todo caso, me parece que habría una punta ahí para problematizar cierta agregación, yo diría que comparten economistas y politólogos, de el individuo y la sociedad, sin ¿no? poner en tensión algunos elementos que vos sí traías, ¿no? Como las instituciones que desegregan, ¿no? O que hacen un trabajo de integración, que me parece que es distinto en las grandes ciudades o en las comunidades más pequeñas. Y la segunda, también para poner un poco de algo picante, vos trajiste a colación el caso norteamericano como algo que podía inspirarnos. Yo creo que también uno puede pensar, sobre todo post giro a la izquierda en la región, en el caso europeo. Que proscribiendo al principal candidato, que iba a tener claramente la mayoría de los votos, después una enorme cantidad de gente que hubiese votado a Lula termina votando a Bolsonaro, y si eso no es una falta de polarización en el sentido de que parece no haber una convicción clara si alguien que votaba a Lula termina votando a Bolsonaro. O sea, cómo se termina explicando ese cambio y ese proceso. Y si ves como algo factible que se replique la experiencia brasilera en el sentido de poner preso al principal candidato, por más que se esté intentando en Argentina, si lo ves replicable todo lo que sucede y sucedió en Brasil en la Argentina. Yo primero diría que no sé de Brasil lo suficiente como para responder de modo adecuado a tu pregunta. Te puedo dar la respuesta que puedo dar yo, dado lo que sé de Brasil. Realmente no creo que mucha gente que votó a Bolsonaro hubiera votado a Lula. Y tampoco me consta que Lula se hubiera sido candidato a ganar la elección. Sospecho que no. Al respecto, creo que el mejor análisis que he leído de Brasil es un ensayo que escribió Perry Anderson y que publicó la London Review of Books, y que es de las mejores cosas que leí en el último tiempo, y una extraordinaria explicación socioeconómica y política. Y ahí sí una combinación de factores estructurales, subjetivos, es una genialidad completa, que muestra que Brasil tiene problemas muy severos, ¿no? ¿Puede replicarse eso? Es un fenómeno con una probabilidad baja en el resto de los países de la región, pero con una probabilidad más alta que en otro momento del tiempo, diría yo. Sí, yo no descartaría que aparezca una persona con argumentos delirantes como los de Bolsonaro, ¿no? Que dice que los nazis eran de izquierda, por ejemplo. Estupideces como esa puede decir mucha gente. Hay otros políticos en la región, en nuestro país también, que dicen muchas tonterías, ¿no? Sí, que lo digan, sí, el tema es que tengan la aceptación popular. Es que la tienen, sí. La tienen. Y ahí, insisto, es muy interesante la potencia de las identificaciones negativas. Una de las cosas que me sorprende más es el macartismo como vocabulario de las derechas fuertes en América Latina. Es una cosa como antigua, ¿no? Que vos decís, pero flaco, ¿dónde hay comunistas? O sea, y no importa el referente del que están hablando. En realidad, decir comunista designa otra cosa, ¿no? Ahora, nuevamente, la aparición de esas cosas depende crucialmente no solo de condiciones sociales, sino también de qué ocurra dentro de la élite política, ¿no? Y ahí la estrategia de los otros partidos que dieron lugar a que apareciera Bolsonaro, quienes propiciaron la caída de Dilma, sabiendo que podía quedar Temer
y luego esperanzados de que una presidencia de Temer les podía dar aire en todos los partidos, casi todos, incluyendo probablemente tácticas de Lula mismo también, tienen altísima responsabilidad en lo que ocurrió. Pero nuevamente, una respuesta adecuada a tu pregunta está, por ejemplo, en el ensayo de Anderson y en otras cosas que se han escrito sobre Brasil. No sé si es comentario o pregunta. El poner tanta centralidad en la cuestión de élite política, probablemente es un problema de lenguaje, ¿no? Mío o la interpretación, pareciera exculpar a la élite económica y quizás deja fuera también a lo que tradicionalmente llamábamos el imperio, ¿no? No deja de sorprendernos a nosotros que el embajador actual de Estados Unidos, todos recordaremos lo que dijo en la comisión del Senado, que viene a ser la Argentina, ¿no? Y si bien ahora por ahí no tenemos la escuela de Panamá, donde enseñaban a torturar, nosotros en los últimos tiempos tuvimos datos de políticos que integran la FAP, jueces becados, o sea, una nueva escuela de Panamá, y aparte es visible, ¿no es cierto?, que no solo es notable esa crisis del capitalismo, como citaba recién el compañero, sino una decisión política explícita de que nunca más exista un gobierno populista en Latinoamérica. O sea, esos dos factores, por un lado las élites económicas, digamos, que de alguna manera nunca construyen un partido de derecha democrática, y la presencia decidida de un nuevo coloniaje que actúa provincia por provincia, interna por interna, país por país, a tal punto que la misma embajadora que estuvo en el derrocamiento de Lugo también estuvo en el derrocamiento de Dilma. Digo, son factores que exceden a un análisis que donde la centralidad es la llamada élite política. Ese comentario me gustaría que... Dos comentarios rapiditos. Bueno, tratando de, no sé, creo que entendí bien el argumento, pero digamos el problema principal que vos nos estás trayendo es el riesgo que entrañaría la polarización para los regímenes democráticos, ¿no? En algún punto. Hay toda una literatura bastante abundante, una discusión fuerte, de hecho, el año pasado salió el libro de Inglehart y de Pippa Norris, que tratan de forma un poquito distinta este mismo problema. Digamos, en realidad se viene viendo a través de los datos de BIDEM y del Electoral Integrity Project y de las grandes bases de datos, que ha habido como un estancamiento de los indicadores de la democracia, inclusive algún retroceso, ¿no? La respuesta que dan estos autores es que en realidad se trata de lo que sería el authoritative populism, o el populismo autoritario, que justamente por entrañar culturalmente ciertos rasgos de autoritarismo son los que ponen en riesgo la democracia, incluyendo el caso de Trump, incluyendo varios casos de Europa también. En ese sentido, la radicalización o la polarización sería como una especie de rasgo o consecuencia de este autoritarismo que persiste en algunos estilos o formas de hacer política. Entonces, en ese sentido, ¿cómo dialogarías con ese argumento? Digamos, en ese sentido, si es la polarización el problema o lo que pone en riesgo la democracia, o hay alguna otra cuestión que, digamos, quizás la polarización podría ser como un indicador de ese otro fenómeno, ¿sí? No la polarización en sí. Y después algo un poquito más empírico. Bueno, yo hago análisis de datos y analizo votantes y ese tipo de cosas, y se viene viendo esta idea de separación, ¿no? De la idea de las comunidades informativas muy segmentadas. Hoy Lucas justo me hacía una pregunta al respecto sobre eso. Yo no sé cuánto hay
sobre nuestra percepción. Me parece que hay una influencia de una nueva forma de comunicación que son las redes sociales, que se caracterizan por segmentar, ¿sí? Por segmentar públicos y por tener comunidades y burbujas informativas en las cuales la gente que comparte ciertos valores políticos lee solo a sus contactos que comparten los mismos valores políticos y no lee, no puede ni leer, ni registrar, ni ver los comentarios que tienen la otra comunidad que comparte otros valores diferenciados. Entonces ahí hay un efecto de segmentación fuerte que yo lo que creo que lo que viene a hacer, digamos, es como los medios de comunicación con las campañas y sobre el efecto del voto, digamos, lo que hacen es reforzar ciertas creencias previas que uno tiene de ciertos valores, y esos valores lo que hace es que me da la impresión de que lo nuevo en eso es que en las redes esos valores, digamos, las comunidades o las burbujas informativas están muy segmentadas y muy diferenciadas. Antes, más allá de que a lo mejor a uno le gustaba Clarín, La Nación o Página 12, muchas veces vos hacías el ejercicio de leer todo, ¿no? Con las redes es muy difícil poder leer todo. Entonces, ¿cuánto hay también de que ese efecto de la tecnología, digamos, cuánto hay de real en la segregación y cuánto hay también en nuestra lectura que estamos haciendo sobre la polarización por justamente esta influencia de esta nueva forma de comunicación a través de las redes sociales? Okay. Bueno, respecto de la primera pregunta, las élites económicas y Estados Unidos. Yo creo que las élites económicas influyen más económicamente que políticamente. Influyen económicamente con sus decisiones económicas, con sus decisiones de inversión o desinversión, con sus decisiones de cómo colocar sus carteras, con sus decisiones de empleo. Y con sus demandas también de regulaciones o desregulaciones, ¿no? Entonces me parece que la influencia es directa, económica, va más por ese lado que política. No me parece que las élites económicas, bueno, habría que ver, la influencia política de las élites económicas es distinta en distintos países de la región, ¿no? Pero en todo caso me parece que puede ser más intensa o más débil, pero la influencia sobre este fenómeno que estoy analizando no parece ser directa, sino indirecta. Esto es, generan ciertas condiciones o ponen ciertos obstáculos para que se pongan en marcha procesos en los cuales se generan estos fenómenos de identidad y de competencia de los que hablé, ¿no? No me parece, por decirlo corto, que tengan una responsabilidad directa en el asunto, aunque en algunos casos son voceros muy intensos de algunas posiciones con bastante heterofobia, como he dicho, ¿no? No me parece un factor decisivo. Ciertamente no me parece que tengan la influencia directa sobre el asunto, porque, insisto, estamos pensando en el efecto de la polarización sobre la estabilidad del sistema. Para eso es crucial para mí la táctica y el carácter radical o no de las estrategias que lleven adelante los partidos, ¿no? Y los líderes políticos. El imperio.